el capítulo 10, que ese fue el que leímos, y lo quiero explicar. Imagínense que el título que yo le había puesto, pongan atención, el título que yo le había puesto al sermón era: envió con dones y regresó con frutos. Entonces yo dije, no me suena. Yo decía, ¿por qué no me suena el título? Jesús envió con dones y regresó con frutos. Y ya caí en la cuenta, es que no puedo decir esa palabra. O sea, tengo que decir, Jesús nos envió con los dones. Porque si digo así cortico, no me sale. ¿Sí la agarraron? ¿Ven? No me sale. Entonces, mejor escribí, envió y regresó con frutos. Envió, pero la idea es esta. Mire, que Jesucristo nos envió a nosotros, a este mundo, cargado de dones, de talentos. Y ahora, cuando nosotros regresemos a la casa del Padre, ¿qué vamos a llevar? ¿Los dones, los talentos, o qué es lo que vamos a llevar? Los frutos. Y de eso es que habla la palabra de Dios en el día de hoy. Por eso, el título que le pusieron al capítulo 10 es Misión de los 70. Pero, ¿qué hay en esta misión? En esta misión de los 70 dice la palabra en Lucas 10:1. Después de estas cosas, es decir, después de Jesucristo estar predicando y anunciando la palabra, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿Por qué? Porque antes había enviado ¿cuántos? A 12. Dice que el Señor escogió a 12 y los llamó apóstoles. A esos 12 que el Señor escogió, los llamó apóstoles porque apóstol significa enviado. ¿Ve? Por eso yo digo que el Señor nos envió con los dones y talentos. Pero no puedo decir sin ese artículo, no puedo resumirlo. Jesucristo nos envió con los dones y con los talentos. Los envió, porque es que la palabra apóstol significa enviado, como la palabra Jesús significa Salvador. La palabra Cristo significa ungido. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Son títulos que se le dio a Jesús. En esta ocasión vamos a mirar cómo el Señor envió, y cuando dice enviar significa apóstol, así es que suena la palabra. Entonces, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Es decir, que si el Señor primero envió a 12, luego envió a 70, después de Pentecostés dice que habían más de 120, luego reunió a 3000 y ahí se perdió la cuenta. Quiere decir que a nosotros el Señor también nos ha enviado. ¿A qué nos envió el Señor? Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él debía ir. Una cosa que traigo nostálgicamente de mis vacaciones en Colombia es que casi todas las personas con las que yo conversé tienen un hambre y una ansia de la palabra de Dios, unas ganas de aprender, un deseo que ellos tienen de conocer la palabra de Dios. Porque la mayoría en la iglesia tradicional, cristiana o católica, como la quieran llamar, las personas se centran, o los ministros se centran en el servicio del culto, nada más, en los sacramentos, pero dejan la parte de la palabra a un lado. Y cuando uno dice que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces cuando la gente va despertando la fe, ¿qué es lo que quiere oír? Palabra, palabra y palabra. Entonces hay un deseo y un hambre. Dejé un grupito de 4 personas para iniciar a ver qué podemos hacer desde acá. Y vamos a estar comunicándonos, porque esas personas me ven y este video lo están viendo ahorita. Entonces, ¿cómo alimentarlo desde acá? Porque nosotros tenemos la fuerza y el poder de la palabra, hermanos. Tenemos el poder de Jesucristo, el que nos dio Él. Y a veces lo guardamos. Y a veces me da a mí esta nostalgia cuando estamos en la escuela dominical, que empezamos a discutir por cositas, por detallitos, cuando el Señor lo que quiere es que nos preparemos nosotros
nos agarremos y nos apoyemos de esta palabra y salgamos a anunciarlo a Él. Eso es lo que quiere y eso es lo que el Señor anhela y eso es lo que la gente está necesitada. Y dice así, pero mire cómo dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió Dios de dos en dos, a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha. O sea, la gente que quiere oír la palabra de Dios es mucha, pero los obreros son pocos. Y eso nos está pasando en Del Río. En Del Río cada vez hay más pastores. Porque cuando yo llegué aquí en el 2008 éramos como unos 60. Y en este momento hay más de 110 pastores en Del Río. O sea, se podría decir, en Del Río los pastores son muchos y las ovejas poco. ¿Sí? Y en la época de Jesús, las ovejas eran muchas y los pastores poquitos. Entonces, vea que hay que hacer un trabajo al contrario de lo que venimos haciendo, porque cada uno de ustedes es un ministro, es un pastor. Dios nos hizo sacerdotes, profetas y reyes. Cada uno de los bautizados tenemos ese poder de anunciar la palabra de Dios. Cuando yo fui ordenado ministro en la Iglesia Católica, se decía que a nosotros nos ordenaron para servicio, para predicar la palabra, para los sacramentos y en el orden sacerdotal. Cuando pasé a la Iglesia Metodista, lo mismo. O sea que no cambia la esencia del cristianismo. Si ustedes miran en la Iglesia Metodista, dice en la disciplina: el ministro está ordenado para el servicio, para proclamar la palabra, para ministrar los sacramentos y para organizar el orden, organizar a la iglesia para el trabajo de la obra de Dios. ¿Y cuál es el trabajo de la obra de Dios? ¿Cuál es el trabajo que nosotros debemos hacer dentro de la obra de Dios? Dice: la misión de la iglesia es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. ¿Y cómo se hace un discípulo? Eso es lo que vamos a ver en esta predicación. Ojalá Dios que el Señor me dé la sabiduría en este momento y me encarrile aquí para yo poder presentar el sermón que he preparado en el día de hoy. Amén. Entonces ya vamos en que el Señor les decía: la mies la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? ¿Salir corriendo a evangelizar? No, dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tarde y temprano, por la mañana y por la tarde, todos los días, a cada instante: Señor, envíe más obreros. Prepárame a mí como un obrero, como un ministro de la obra de tuya, Señor, para que yo pueda servir, para que yo pueda proclamar tu palabra, para que yo pueda anunciarte, para que yo pueda encontrar a las citas divinas a las cuales yo le debo hablar de nuestro Señor Jesucristo, de ti, Señor, porque para esto es que estamos nosotros aquí en este mundo. ¿Para qué estamos en este mundo? Para evangelizar, para anunciar a Cristo, para anunciar la salvación. Este es el ministerio que Jesús le dio a los discípulos. Le dice, los envió, aquí en este caso envió a 70, los envió de dos en dos, le dijo: vayan por todas las aldeas y lugares donde yo voy a ir y rueguen a Dios para que cada vez aparezcan más personas anunciando el evangelio, porque son muchos los que se necesitan ser salvos, es mucha la cosecha, pero los recolectores son pocos y como podemos ver, somos pocos, ¿eh? Tenemos que ir aumentando cada vez más. Eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. Ahora, si pasamos a Mateo 9:36, fue lo que Jesús hizo. Mire, vamos a mirar, los que tienen la Biblia. Mateo 9:35. Es que mire, en Lucas, Jesús le dice: mire, vayan ustedes, todos los que están aquí, proclamen la palabra de Dios, porque son muchos las personas que han de salvarse. Y mire lo que dice aquí Jesús, en Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, mire,
¿por qué nosotros tenemos que salir a los lugares, aldeas, lugares, caminos, en todas partes, por donde vayamos? ¿Por qué tenemos que salir a donde Jesús va a ir? Y nosotros vamos a llevar la palabra, anunciándola. ¿Por qué nosotros tenemos que ir allí primero? Porque dice donde Jesús va a ir. ¿Y a qué va a ir Jesús a esta gente? Dice que va a ir a predicar el evangelio del reino, sanar toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. El Señor cuando llega, sana. Nos sana el corazón porque el Señor nos devuelve el amor. Si hay una persona que está resentida, que tiene una raíz de amargura, que tiene alguna dificultad, que a alguien le cae mal, o como dicen en Colombia, alguien me cae gordo, es que a alguien le fastidia. Entonces, si usted siente eso, no se fije en la persona, mire su corazón. Es porque en el corazón le falta algo que se llama amor, cariño, ternura. Y apenas uno llena el corazón de amor, de ese cariño, de esa ternura, de esa bondad y benignidad, inmediatamente yo empiezo a ver a la persona que me cae gorda, la veo flaquita. Como decía Víctor, decía, uy hermana, recuerda hermana, decía, uy tan delgadita que está, perdón, es que ya no veo por este ojo. ¿Recuerda? Tremenda de Víctor, nos hacía reír, es que ya no veo por este ojo. Pero verdad, ya empezamos a ver a las personas agradables. Entonces el Señor nos sana ¿de qué? Nos sana el corazón. Y dice que nos sana de toda enfermedad y toda dolencia, nos sana las emociones, nos sana físicamente. Eso que llamamos artritis, diabetes, Alzheimer, todas esas clases de enfermedades modernas se quitan cuando Jesucristo pasa por nosotros. Porque el Señor dice que en sus heridas metió nuestras enfermedades. Por sus heridas fuimos sanados. En sus llagas metió nuestras enfermedades. Entonces, en Cristo Jesús somos sanados. ¿Qué es lo que nosotros queremos en esta vida? Es vivir sanos, vivir amorosos y sobre todo que no nos falte nada. Y por eso Pablo lo dice, regocijaos, regocijaos, porque ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso por nada estéis afanosos. Muy bien, entonces Jesucristo pasaba por todas las aldeas y ciudades, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y el 36, ¿qué dice? Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Mire, cuando Jesús salió a evangelizar, vio que había mucha gente y que los obreros eran pocos. Y le dijo a los discípulos, rueguen a Dios para que envíe obreros. Y cuando Jesús envió a los 70, le dijo, vayan por todas las aldeas y todas las ciudades, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Por tanto, rueguen a Dios para que cada vez hayan más obreros. ¿Qué es lo que la iglesia necesita entonces? Obreros. Personas que se dediquen al servicio, a la predicación, a anunciar la palabra, llamarlos a todos. Yo vengo emocionado por esto, hermanos, porque lo que yo aprendí el 27 de diciembre del 2003, eso es lo que más produce frutos. Y que yo hice el curso de hablarles de nuestro Señor Jesucristo. Y a las personas que es facilísimo hablarles de Cristo. Por ejemplo, ahorita que estuve con mis familiares y con la gente, yo les decía, ¿ustedes creen que son salvos? Y el 90% le dice uno que no saben que son salvos. Entonces yo le decía, pues yo también lo creía antes. Aunque era sacerdote, yo creía que no era salvo. Porque que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar después. Entonces yo decía, pues yo también creía. Ahora, en este momento yo creo que sí soy salvo. ¿Quiere usted saber por qué si eres salva? A la persona le decía. Y decía la persona, sí, claro, ¿cómo no voy a querer eso? Saber que yo ya soy salvo en este momento. Entonces yo le decía, crea en nuestro Señor Jesucristo y será salvo. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, que la salvación llega al creer uno en Jesucristo. ¿Tú crees en Jesucristo? Dice, sí. Entonces, ¿tú crees que eres salva? Pues claro, porque es que soy salvo por Jesucristo. Y a mamá se lo repetí varias veces. Mamá, ¿tú crees que eres salva? Dice, ¿quién sabe, mamá? Entonces decía, vea mamá, es por fe.
crea en nuestro Señor Jesucristo y será salva. ¿Tú crees en Cristo? Sí. Entonces, por Cristo es que somos salvos. ¿Tú crees que se salva? Sí. Entonces me respondía que sí. ¿Ve? Porque ya entendía. Y así lo hice con bastantes personas. Ahora, con los que tenía tiempo, pues un poquito más largo. Entonces les decía el ejemplo de que todos, hay un libro de la vida, y entonces que Cristo, puro como hombre, puro como Dios, y Jesucristo, Dios envió a su Hijo Jesucristo y cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Ahora, ¿cómo nos dejó? Limpios. Y ahora por Cristo es que vamos a ir al cielo. Jesucristo resucitó, subió al cielo y nos compró un lugar para que cuando Cristo venga nosotros también llevemos. No tenemos pecados por Él, no por nosotros seguimos pecando toda la vida, pero por Cristo, quien lavó nuestras heridas, quien lavó nuestros pecados con su sangre, entonces somos salvos. Fácil lo de la salvación. ¿Y qué es lo que Jesucristo quiere? Que nosotros, donde quiera que vayamos, le digamos a las personas, ¿tú eres salvo? La persona dice, no sé. Tal vez no, yo creo que no. Entonces yo le digo, vea, para saber que si tú eres salvo es que creas en Cristo. ¿Tú crees en Cristo? Sí. ¿Qué crees de Cristo? Que Cristo murió, resucitó por mí y subió al cielo. Y ahora por Cristo es que yo voy a ir a la vida eterna. Y ya la persona dice, ¿tú crees eso? Sí, lo creo. Entonces salva a la persona. A eso era que salían por todas las aldeas y ciudades. Dice que andaban las personas dispersas, desamparadas. Claro, porque no había salvación antes de Cristo. Y si había, era muy costosa. Amén. Entonces llevamos dos partecitas en el sermón. Una es que Jesucristo envió a los 70 y los envió a las aldeas y ciudades donde Él iba y les dijo, vayan y anuncien la palabra, anuncien, prediquen que Jesucristo, que yo soy el Salvador, porque les quiero llevar amor, les quiero llevar salud y les quiero llevar bienestar. Que nada les falte. Esas tres cositas. Muy bien, y cuando Él fue, hizo lo mismo, y viendo la multitud, tuvo compasión de ellas, y dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos, rogad al Señor que envíe obreros a su mies. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos haciendo la obra de Cristo? ¿Cómo sabemos si de verdad estamos evangelizando o no estamos evangelizando? Por la cosecha. Porque nosotros, o si lo estamos haciendo bien o mal, si yo me mato todos los días en sembrar en el campo uvas o frijoles o maíz, y siempre quito las piedras, pico la tierra, le echo agua, siembro la semilla, y se me seca el maíz, y se me secan los frijoles, y al otro día digo yo, uy, no, he trabajado bastante, gloria a Dios, mire, ¿cuántas horas trabajaste? Vea, trabajé un mes. ¿Y qué cosecha tuviste? Nada. Entonces, y al otro mes, mire, me puse a trabajar, piqué la tierra, aré, sembré la semilla y le eché agua y no produje frutos. Entonces, ¿trabajaste? Sí. ¿Hiciste la obra? No. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, por eso es que inmediatamente tenemos que ir a Juan 15. Porque Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y en esto debe quedar claro que yo puedo ser generoso y bondadoso. Y eso no me deja, no quiere decir que yo vaya a ir al cielo. Yo tengo que ser bondadoso y generoso en el nombre de Jesucristo para poder ir al cielo. Porque si no, todo el mundo se salvaría solamente por obras. No es que es por Cristo, nuestro Señor. Entonces, por eso dice, yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo puedo ir a sembrar, picar la tierra, sembrar la semilla, echarle agua. Y si no es de Cristo, no florece, no fructifica. Porque sin Él, nada puedo hacer. Ahora, yo puedo quedarme quieto, tranquilo, sereno, en paz, regocijado, alabando y bendiciendo su santo nombre, pidiéndole a Dios, y la cosecha es abundante. Porque con Él todo lo puedo hacer.
¿Ve? Los frutos se producen es porque estoy metido, embebido, o Cristo está en mí, dentro de mí, y porque lo hago en el nombre de Jesús. Cada vez que tú des una ofrenda a alguien que te la está pidiendo, tú dices, lo hago en el nombre de Jesús. Si alguien va pasando y necesita un favor, tú le dices, lo hago en el nombre de Jesús, para que demos testimonio de que lo estamos haciendo en el nombre de Jesús y la persona reconozca que lo estamos haciendo es por el Señor y produzca frutos, no yo, sino el Señor Jesús. Amén. Todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Dice, porque en Juan 15 dice que hay que dar frutos y que el Señor nos poda para que demos más frutos, pero que el deseo del Señor es que produzcamos muchísimos frutos. ¿Cómo producir frutos? Si nosotros salimos a evangelizar, ¿y cómo producimos frutos? Primero, porque estamos en Cristo Jesús, porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice, lleva muchos frutos. Y en Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seréis mis discípulos. Entonces, nosotros queremos ser discípulos de Jesús y así empecé yo el sermón hace un momentico, porque la misión de la iglesia metodista es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. La misión de la iglesia es hacer discípulos. Si nosotros salimos a evangelizar, lo que queremos es que hayan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz, un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el deseo del Señor es que seamos discípulos. ¿Cómo podemos hacer discípulos? Dando frutos. ¿Y cómo podemos dar frutos? Estando en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que lo hagamos en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que estar más pendientes de Él, más cercanos de Él y con mucho fervor. Hermanos, una de las cosas que a mí me sucedió en este momento que fue que la persona que me dio estudio a mí, y no solamente estudio a mí, sino a mis hermanos, eso se llama en Colombia benefactor. Es una persona que generosamente se entrega por alguien, ¿sí? Y le da estudio, ustedes también, a un sobrino, a un nieto, a un hijo, se han dedicado a decir, yo quiero que este hijo salga adelante, ¿verdad? Pues conmigo lo hizo una persona sin esperar recompensa. Y yo pude estudiar mi bachillerato, la high school, pude estudiar comunicación social y periodismo, pude estudiar en el seminario, pude hacer todo lo que yo tenía por mi cuñado. Es el esposo de mi hermana, la mayor, y él nos dio el estudio y a mí, pues como yo seguí la carrera más larga, pues él se desbocó conmigo. ¿Y qué pasó? Que me vine para Estados Unidos. Y él, ese dolor que él tenía, porque yo ya llevaba 4 años de no ir a Colombia y él ya estaba un poco enfermo, delicado de salud, y voy a vacaciones y muere en el momento en que yo estoy allá. Y le pude acompañar a la familia, a todo mi sobrino, mi hermana, y pude estar en su funeral, pude estar en ese momento con él. Entonces yo digo, ¿cómo hace el Señor esas cosas que el Señor obra para bien? O sea, ¿cómo me dio la dicha a mí de irme a estar con Él y hacer la obra que yo tenía que hacer con mi familia? Y cuando me fui, le dije yo a Doña María, me espera por favor. Cuidado, Doña María se va. Espérame, decía Doña María, sí, yo lo espero. Me dijo que sí, ¿verdad? Que sí, que ella me esperaba, que no se iba a morir mientras los 20 días que yo iba a estar en Colombia. Y llego y me pegaron un susto porque se fue para el hospital. ¡Ay, Señor bendito! Yo le decía, pídale a María que no se muera, pídale porque yo no me puedo ir. Y véala, está aquí. Entonces, el Señor nos da poder, hermanos. Créanlo, si estamos en Cristo, si tú ya recibiste a Cristo en su corazón, como su Señor y su Salvador, y es solamente recibirlo, decir así, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que solamente por ti es que hago todas las cosas, porque sin ti nada puedo hacer. Que ya tú vives en mí, ya no soy yo quien vive en Cristo, tú eres, Señor, quien vives en mí. Solamente decir esas palabras, ya estamos en Cristo. Y cuando estamos en Cristo Jesús nuestro Señor, y nosotros pertenecemos, estamos ensamblados en el tronco, como Él dice, yo soy la vid, vosotros son los sarmientos, producimos frutos y frutos en abundancia. Hermanos, ¿quieren ustedes prosperar en el amor, en las relaciones interpersonales? ¿Quieren tener buena salud? Y ustedes quieren tener prosperidad, que nada les falte, que por nada estén afanosos, que les rinda el dinero, que les rinda las cosas, que no se les dañe el carro,
Que la casa la tengan buena. Que todo lo que ustedes toquen sea de bendición y prosperen. Tengamos a Cristo en nuestro corazón. Nada más. Porque sin Él nada podemos hacer. Y con Él todo lo podemos hacer. Entonces yo me doy cuenta, y eso descubrí en estas vacaciones, cómo el Señor, si uno está en Él, todo sale perfecto. Todo sale a la medida de Él, hermanos. Porque ya somos sus hijos, ya somos sus discípulos, ya somos encarnados en Él, estamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y entonces, para terminar, cuando llegue el final de nuestra vida, y hayamos hecho todas esas cosas, que he evangelizado, que hayamos hablado de Cristo, que todas esas bendiciones hayamos hecho por las personas, porque somos cristianos comprometidos, de hablar de Cristo siempre, de dar testimonio de Él. ¿Por qué nos debemos regocijar? ¿Por la obra que hicimos o por Lucas 10:20? ¿Qué dice? Lucas 10:20. Porque nuestro nombre está escrito. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El libro De la vida. Recuerda que todos estamos escritos en el libro de la vida. Y dice, si ustedes miran que la cosecha es abundante y la recogen, porque dice que ya está preparada la cosecha, nosotros lo que tenemos que salir es a recoger a los nuevos cristianos que han de ir a alabar y bendecir al Señor, o sea que reconocen a Cristo como su Señor y su Salvador. Lo que yo hice hoy día, que nunca lo había hecho antes, pero que ahora lo hice porque el Señor lo permitió. Yo digo que todo el tiempo, todo tiene su tiempo. Mis hermanos decían, usted es porque ya está viejo, por eso es que ahora sí está predicando la palabra, me decían mis hermanos burlándose de mí, porque ahora fue fervoroso, todo el tiempo yo era como aceleradito, como pensando que tengo que ganar almas para Cristo. Y reunía a las personas y hacía, yo fui con mucho fervor. Entonces dice, no, porque ya como está viejo, ahora sí está portándose mejor. Puede ser, pero porque dice el Señor, cuando llegamos a la madurez, ¿no? Pero cuando tú vuelvas a mí, cuando llegues a la madurez, confirmarás a tus hermanos, puede ser eso. Pero todo esto que hemos dicho, que salir, mirar la cosecha, recoger la cosecha, traer más almas a Cristo, toda esa labor que tenemos que hacer, nos llena de regocijo. Pero no por la gente que veamos aquí, sino porque vamos a estar escritos en el libro de la vida. Dice, y así dice la palabra. Dice, pero no regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de vuestros nombres que están escritos en los cielos, en el libro de la vida. Por eso es que hay que vivir, hermanos. Y yo los invito de todo corazón que hagámoslo de esa manera. ¿Qué debemos hacer? Ser cristianos, ser fieles a la iglesia, perseverar con constancia, no nos rindamos, que al final la bendición va a ser grande. Porque qué bonito es que a uno lo nombre y uno esté escrito. Qué tristeza es que vayan pasando lista, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Y eso se asusta uno cuando está en el aeropuerto, que llega uno y le dicen, no, tú no compraste etiquete, no puedes volar. Y se asusta uno, pero si yo tengo que llegar a pronto, ¿qué tal que le digan a uno así en el cielo? Cuando lleguemos, tú no tienes ticket, no estás escrito. ¿Y por qué no estoy escrito? Pues porque no creíste en Jesús. ¿Ve? O sea que solamente es creer en nuestro Señor Jesucristo, amén. Es eso, es la salvación, es creer en nuestro Señor Jesucristo, nada más. Y la fe la tenemos, lo que pasa es que no somos conscientes de ella. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos has regalado en el día de hoy, por todas las bendiciones que recibimos, Señor, y porque tú cada día nos confirmas, Señor, cuál es la labor que tenemos que hacer. Estamos reunidos en la Iglesia Metodista Unida, que nos dice, la misión de la Iglesia es hacer discípulos, Señor. Permítanos y ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros nos convirtamos en discípulos, que capacitemos a otros discípulos para la honra y gloria de tu santo nombre, y sobre todo, Señor, para ser parte de los que ya forman el cielo en tu nombre, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Ahora, ¿sí lo puedo apagar? Vamos a la Santa Cena. Santa Cena. ¿Sí ya?